Muy bien, estimados estudiantes, en esta sesión número 10 vamos a trabajar leyes de Newton, primera condición de equilibrio. El logro de la sesión dice: al finalizar la sesión, el estudiante analiza problemas usando la primera ley de Newton y la primera condición de equilibrio con claridad. Agenda de la clase. Veremos los conceptos de inercia y masa, primera ley de Newton y el equilibrio. Empecemos definiendo estos conceptos. Inercia es la tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado de movimiento. En otras palabras, es la oposición que presentan los cuerpos al cambio de su estado de movimiento. La masa es una magnitud física escalar, fundamental, y es una medida de la inercia que presentan los cuerpos, Es una medida de, en este caso, la oposición que presentan los cuerpos a su movimiento, específicamente al movimiento de traslación. Por ejemplo, ¿qué persona es más fácil mover? ¿La de una persona de 120 kilogramos o una persona de 70? Por supuesto, estamos hablando de la masa. La respuesta es obvia, ¿Qué persona es más fácil mover? La que tiene menos masa, Es más fácil mover esa persona, ¿Y por qué? Vamos a ver por acá. La persona de 70, la que tiene menos masa, es más fácil, debido a que la persona de mayor masa posee mayor tendencia a permanecer en reposo, es decir, tiene mayor inercia, presenta mayor oposición a que tú lo puedas trasladar. Entonces, podemos definir la masa como una forma, una medida de inercia que presentan los cuerpos. Si sobre un cuerpo actúa un conjunto de fuerzas, entonces se puede reemplazar por una única fuerza llamada fuerza resultante, ¿verdad? Y esto es muy práctico en muchos temas de física, cuando en un sistema o un cuerpo actúan diferentes tipos de fuerza y tú solamente quieres trabajar con una sola, ¿verdad? Una fuerza resultante. Esta fuerza es como si representara la acción de todas las fuerzas que estarían actuando sobre el cuerpo o sistema. Por ejemplo, aquí, sobre esta esfera, está actuando la fuerza F1, F2, y pues nosotros podemos calcular la fuerza resultante, Como se calcula el vector resultante que se estudia en álgebra vectorial. Y esta fuerza es, en este caso, la que reemplaza a esas dos, La fuerza resultante, que aquí le hemos llamado F sub R, F sub R. Vamos por aquí con la definición de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo que se mueve con velocidad constante o está en reposo en algún sistema de referencia permanecerá en tales estados de manera indefinida hasta que una fuerza externa resultante le modifique su estado de movimiento. Todo cuerpo tiende a mantener su estado, en este caso de reposo o movimiento con velocidad constante, a menos que aparezca una fuerza externa que lo haga modificar ese movimiento. Bien, según la primera ley de Newton, un cuerpo tiende a quedarse en reposo o en MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ya saben que en ese movimiento la característica es que va con velocidad constante, a menos que haya una fuerza externa resultante que cambie su estado. Esto significa que si un cuerpo está en reposo, o MRU, la fuerza resultante que actúa sobre él sería 0, ¿verdad? No hay fuerza resultante, porque está en equilibrio. Porque si hubiera fuerza resultante, entonces ya el cuerpo ya no está en equilibrio y va a acelerar en la dirección y sentido de la fuerza resultante. Bien, esto matemáticamente se representa de la siguiente forma.
La fuerza resultante es la suma de fuerzas, pero como estamos en equilibrio, eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Bueno, esta es la representación del vector nulo, ¿no? 0. En el tren bala se minimiza la fricción, ¿no? La fuerza de rozamiento sobre los rieles, por lo que se mueve aproximadamente con velocidad constante, significa MRU, ¿no? En ese caso. ¿Bien? Vamos a ver algunos casos de aplicación. Cuando un auto choca frontalmente, el pasajero se protege del impacto con la ayuda del cinturón de seguridad, ¿correcto? Explique por qué y diga sobre qué ley de Newton se está basando esta afirmación. Muy bien, todos nos hemos puesto el cinturón de seguridad alguna vez, ¿verdad? Que la mala costumbre es no hacerlo, pero justamente las leyes de Newton nos dicen la importancia de usar el cinturón de seguridad. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Por qué? Porque el pasajero intenta seguir su movimiento, ¿verdad? Lo que usualmente decimos por inercia, ¿no? Mantuvo o intentó mantener su movimiento. Entonces, esta afirmación está basada en la primera ley de Newton, ¿verdad? Porque el carrito choca y tu cuerpo intenta continuar ese movimiento hacia adelante y en este caso el cinturón nos frena, ¿no? Nos frena un poquito ahí. Esto entonces corresponde a un caso de la primera ley de Newton. Veamos otro caso aquí. Un pasajero sentado en la parte trasera de un ómnibus afirma que se lastimó cuando el chofer aplicó bruscamente los frenos, provocando que una maleta saliera volando hacia él desde el frente del vehículo. Explique, basándose en las leyes de Newton, si el pasajero está diciendo la verdad. ¿Qué creen ustedes? Imagínense que están yendo ustedes en su combi, ¿no? Ahí sentaditos ahí atrás y adelante hay una maleta. El chofer de la combi frena de golpe y la maleta sale hacia atrás y los golpea a ustedes. ¿Tiene eso sentido? Por sentido común, cuando hemos viajado, ¿no? Y frena el carro, los objetos, las personas van hacia adelante. ¿Por qué? Por la ley de la inercia. Intentan mantener ese movimiento hacia adelante que estaba yéndose el vehículo. Entonces, no tiene sentido que la maleta vaya hacia atrás, ¿correcto? Por lo tanto, podemos decir que esta afirmación es falsa. ¿Bien? Cuando el ómnibus frena, las cosas que se encuentran dentro de él tienden a seguir con la velocidad que se encontraban antes que frene. Primera ley de Newton. Por lo tanto, la maleta tendría que ir hacia adelante y no hacia atrás, como decía el enunciado. ¿Ok? Casos entonces donde podemos ver cómo se explica la primera ley de Newton. Vamos a hablar un poquito aquí del equilibrio y qué entendemos por equilibrio, ¿no? Siempre que mencionamos la palabra equilibrio, seguramente que ustedes pensarán que el equilibrio es el reposo, ¿no? Veo un objeto que no se mueve, mira, está en equilibrio, ¿no? Reposo. Y eso está bien, pero su percepción del equilibrio es incompleta, ya que el equilibrio no solamente es reposo, el equilibrio también implica movimiento. Pero ¿cómo así? ¿Cómo un equilibrio va a ser movimiento? Pero no es cualquier tipo de movimiento, es movimiento a velocidad constante. ¿Ok? Vamos a ver por acá. En ausencia de fuerzas o en un estado de fuerzas equilibradas, ¿no? Esto quiere decir que la fuerza resultante sobre un cuerpo será cero. Un cuerpo en reposo continuará en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento en línea recta y con velocidad constante. Esto es una consecuencia directa de la primera ley de Newton. Una característica del equilibrio es que la fuerza neta del sistema es igual a cero, ¿no? La fuerza resultante. ¿Bien? Y esto nos ayuda luego para poder, al aplicar estas ecuaciones, pues
calcular algunas incógnitas que tengamos, ¿no? Nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de los cuerpos. Si está en equilibrio, estamos trabajando, por ejemplo, en 2 dimensiones, la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes tiene que ser igual a 0. Y por ahí se van formando las ecuaciones para determinar algunas incógnitas que se plantean en el ejercicio. ¿Bien? Entonces, una característica del equilibrio es que la fuerza neta del sistema es 0 y podemos afirmar que velocidad constante, en este caso MRU, o velocidad igual a 0, reposo, entonces la fuerza resultante es igual a 0, ¿no? Bueno, acá está expresado en forma vectorial. El vector fuerza resultante será igual al vector nulo, ¿no? Eso significa que están en equilibrio. Así que el equilibrio no solo implica reposo, también implica movimiento, pero ojo, velocidad constante, ¿ya? ¿Y velocidad constante qué implica? Que la aceleración es 0. Eso significa que si un cuerpo está acelerado, no está en equilibrio, ¿ok? Para que esté en equilibrio, si el cuerpo se mueve, solo con velocidad constante. Si está en reposo, pues ya, ¿no? Equilibrio y aplicamos la primera ley de Newton sin problemas. Cuando la fuerza neta que actúa sobre el bus es 0, pues el bus está en equilibrio, ¿verdad? Ahora puede ser que esté en reposo o puede ser, en este caso, que se vaya con velocidad constante. Pero cuando el motor aplica una fuerza F, el bus no está en equilibrio, ¿no? Donde esa fuerza F es lo suficiente para acelerar al bus, en ese caso, si no va a velocidad constante, ¿no? Ya hemos dicho que la aceleración entonces implicaría que no hay equilibrio. ¿Ven? Estamos escapando de lo que llamamos estática, ¿no? Todo esto es parte de la estática, donde hay equilibrio. Si ya aparece aceleración, pasamos a la parte de física que se conoce como dinámica. ¿Bien? ¿Y qué dice o cómo se enuncia la primera condición de equilibrio? Equilibrio. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando tiene alguno de los siguientes estados. Reposo e MRU. Que quede claro eso. Recuerde, el equilibrio es un estado cinemático, es decir, se refiere únicamente al estado de movimiento del cuerpo. ¿Ok? Veamos por aquí este bloque, donde me está indicando una flechita que se mueve a la derecha con cierta velocidad, ¿no? Vamos a ver aquí, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para este bloque, antes de continuar, pues tenemos el peso y tenemos la fuerza normal, ¿ya? Supongamos que no hay fricción, ¿va? Vamos a despreciar la fricción aquí. Para que este bloque esté en equilibrio, entonces las fuerzas verticales se equilibran, ¿no? Y si no hay fricción, como hemos condicionado aquí, el bloque se moverá con velocidad constante, ¿ya? ¿Qué significa que estas fuerzas se equilibren? Bueno, que la fuerza del peso aquí será igual a la fuerza normal, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces podemos aplicar ahí la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Eh? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, es decir, reposo y MRU, ya lo vamos repitiendo muchas veces para que se les quede bien claro. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es 0. Matemáticamente esto se expresa como sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien, y de aquí van a ustedes ir partiendo con las diferentes ecuaciones, ¿no? Si vamos a trabajar en 2 dimensiones, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Observación importante. Toma en cuenta que la implicación es una implicación simple y no una bicondicional sí y solo sí. Esto implica que la sumatoria de fuerzas igual a 0 no garantiza el estado de equilibrio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque acá solo estamos hablando de la primera condición de equilibrio. Sin embargo, para que un sistema se considere en equilibrio, tiene que cumplir otra condición.
una segunda condición de equilibrio que ustedes van a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a hacer por aquí un pequeño recuento antes de continuar con algún ejercicio, ¿no? Aquí en el equilibrio podemos entonces nosotros tener de la siguiente manera, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0 de forma general, pero podemos nosotros tener sumatoria de fuerzas, vamos a ver por aquí, en el eje X, ok, igual a 0. Muy bien. Y bueno, si estamos trabajando en dos dimensiones, también podemos tener por acá la sumatoria de las fuerzas en el eje Y será igual a 0. ¿De acuerdo? Y bueno, de ahí podemos generar las diferentes ecuaciones. Inclusive, si ustedes tienen un sistema trabajando en 3 dimensiones, donde hay un equilibrio, también podemos considerar la sumatoria de las fuerzas en el eje Z. También podemos considerarlo entonces con la siguiente ecuación. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que esta condición de equilibrio es una condición de traslación. ¿Sí? Es una condición de traslación. Cuando yo les hablaba de segunda condición de equilibrio, para decir que ya un sistema está en equilibrio, me refiero a una condición de rotación también, que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Pero en esta primera parte nos vamos a dirigir solamente a traslación de los cuerpos y cómo se aplica esta primera condición. Bien, es importante que antes que ustedes puedan determinar en este caso o aplicar la primera ley de Newton expresada matemáticamente con estas ecuaciones, ustedes definan un sistema de referencia. Usualmente el sistema de referencia común a elegir es este de aquí, ¿no? Eje X positivo a la derecha, eje Y positivo hacia arriba. Eso es lo usual, ¿cierto? Entonces, en base al sistema, van a dibujar sus fuerzas y van a ver cuáles fuerzas podemos considerar, en este caso positivas y negativas. Hay varias formas de hacerlo. ¿A qué me refiero con considerar fuerzas positivas y negativas? Cuando voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en X, por ejemplo, yo puedo considerar que todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha, de acuerdo a mi sistema de referencia, las tomaré positivas, las que apuntan hacia la izquierda negativas, y hago la suma, ¿no? Igual a 0. Es una manera de hacerlo. O también, a un lado de la ecuación, coloco las fuerzas que van a la derecha, al otro lado las que van a la izquierda, y así se van a equilibrar. La idea es que haya un equilibrio de esas fuerzas, para que ese equilibrio obviamente se vea reflejado en las ecuaciones matemáticas, tanto para el eje X como para el eje Y y para el eje Z. Pero este sistema que yo he colocado por aquí obviamente no va a ser único, ¿no? Ustedes pueden tener un plano inclinado. Entonces, lo ideal es colocar un sistema que me permita desarrollar las ecuaciones de una manera mucho más sencilla que cualquier otro sistema. Porque ustedes podrían elegir cualquier tipo de sistema de referencia y en principio las leyes físicas se tienen que cumplir para cualquier sistema de referencia. ¿Bien? Pero tenemos que elegir el que nos permita realizar el problema de manera más sencilla. ¿Cómo voy a saber qué tipo de sistema voy a elegir? Con la práctica de los ejercicios se van a ir dando cuenta, ¿no? Usualmente elegimos el sistema de tal manera que
hacia donde se mueve el cuerpo. En este caso, tenemos nuestro eje X positivo, ¿no? Y bueno, hay diferentes casos, depende específicamente. Ya verán o veremos eso en los ejercicios. Muy bien, eso sería todo entonces por aquí hasta el momento. Nos vemos en otra oportunidad.